almuerzo decidí meter todo al horno. Ustedes saben que esa es una de mis maneras favoritas de cocinar. Así que lo que tengo aquí es camote o batata. Lo he cortado en trozos relativamente pequeños porque he calculado más o menos cuánto se va a demorar en cocinar junto al pollo. He agregado unas cuantas especias que les voy a dejar en la pantalla. Se las voy a dejar en la parte de abajo también. Es casi siempre lo mismo que utilizo. Y obviamente un poquito de aceite de oliva. Los mismos condimentos que utilicé para el camote los estoy utilizando para el pollo. Voy a llevar esto a un horno 175 grados y le puse unas hojitas de hierbitas que tenía por allí. Aparte de eso, mientras que eso se está cocinando, lo que voy a hacer es preparar lentejas. Ya había preparado lentejas y también había preparado quinoa, simplemente con agua y sal. Ahora lo que voy a hacer es un tipo de aderezo para poder combinar los dos. El aderezo es bastante simple, simplemente un poquito de aceite de oliva, ajo, cebolla picadita, tomate picadito. Si ustedes gustan, incluso pueden agregar un poco de pasta de tomate. Para condimentarlo estoy utilizando sal, paprika, un poquito de orégano, un poquito de comino y voy a cocinar esto muy bien hasta que se forme un tipo pastita, esté bien espesito. Y luego ahí es donde le voy a agregar las lentejas, que como les había dicho ya estaban cocinadas. Voy a combinar las lentejas y voy a combinar la quinoa, simplemente para poder tener como que lo mejor de cada cosa. Y luego aquí es simplemente cuestión de mezclar, calentar y lo vamos a dejar a un lado. Lo bueno es que eso lo voy a poder comer en el transcurso de la semana y también tomé un poquito para comerlo en la noche. También preparé una ensalada bastante sencilla con col, espinaca, tenía zanahoria, poquito de tomate que me había sobrado del aderezo que había hecho, un poquito de sal, pimienta, jugo de limón. Y cuando ya terminé de mezclar todo esto, me di cuenta que el pollo estaba listo. Así que yo sé que es algo bastante sencillo, chicos, pero lo bueno de meter todo al horno es que no haces un desastre en la cocina. Es bastante simple, bastante efectivo, o sea, no tienes que pensar mucho, digamos. Y además de eso, mi familia devoró casi todo lo que había preparado en la cena. Casi no había nada para comer. Ahora vamos a preparar el almuerzo y lo primero que hago antes de empezar a cocinar es siempre revisar la refrigeradora y ver qué es lo que tengo. En este caso yo ya tenía papas cocidas que me habían sobrado del día anterior, así que obviamente voy a utilizarlas el día de hoy. Las estoy cortando como ven aquí porque las voy a llevar al horno. Esta papa estaba buenísima, chicos, realmente no me acuerdo el nombre de la papa. Aquí en Perú tenemos más de 4000 tipos de papas, así que ya se imaginan que yo solamente conozco como que las básicas, pero siempre aparecen algunas que mi mamá a veces trae del mercado y eso es lo que tratamos de utilizar todos los días. Una vez que tenemos la papa cortada, la vamos a empezar a presionar con un tenedor de esa manera. Yo ya lo he puesto en un molde que va a ir al horno y ya estoy calentando el horno. Además de eso voy a condimentar esto con sal, pimienta, agregué un poquito de orégano y también agregué aceite de oliva. Como el día de hoy voy a incluir los macros, siempre me aseguro de poder utilizar cucharas, cucharitas y todas esas cosas para poder medir exactamente lo que estoy comiendo y poderles dar una idea mejor de los macros de cada comida. Una vez que tenemos eso ya sazonado, como se dan cuenta, lo podemos ya llevar al horno. Se va a tardar aproximadamente unos 15-20 minutos dependiendo de cuán caliente es el horno. Lo único que yo quiero es que se dore porque ya la papa en sí está cocida. Entonces que se dore y luego al final más adelante le vamos a agregar una cosita extra. También he decidido cortar un poco de verduras. Siempre tiene que haber verduras en el almuerzo, chicos, o en realidad en todas las comidas si es posible. Estoy utilizando pimiento, estoy utilizando poro y zanahoria. Esas eran las 3 verduras que teníamos en la refri, así que decidí utilizarlas de una vez. Otra cosa que encontré en la refri fueron estos tomates y como se dan cuenta esos tomates estaban deliciosos. Así que simplemente voy a preparar una ensalada aparte, le voy a agregar sal, pimienta y jugo de limón. Eso va a ser todo lo que necesita, realmente esos tomates se pueden comer así solos. Como les había dicho, estoy utilizando las verduras que encontré en la refrigeradora. Simplemente lo voy a cocinar con un poquito de aceite de spray. Pueden obviamente agregar aceite de oliva e incluso un poquito de mantequilla, le daría un sabor bastante rico. Les recomiendo utilizar poro cuando les gusta el sabor de la cebolla y de repente creen que la cebolla es muy fuerte. El poro, perdón, es una excelente opción si te gusta el sabor a cebolla pero un poquito más bajito.
Ahora voy a poner a hervir agua en una olla y le estoy agregando una cucharada de vinagre. Voy a empezar a mover esto porque quiero formar un tipo remolino, digamos, ahí en el agua, porque voy a cocinar los huevos así. Así que una vez que empezamos a mezclar y vemos que se empieza a formar ese remolino en el medio, vamos a agregar un huevo. Y ya como se dan cuenta, el huevo lo he separado en un tazoncito o en un bol. Lo vamos a agregar en medio, vamos a dejar que cocine por aproximadamente 3 minutos o dependiendo de cuán cocinado quieren que esté. Realmente hace bastante tiempo que no hacía poached eggs, que es algo que yo solía hacer antes bastante, pero no me salió tan mal como yo pensaba. Los vamos a retirar y luego esto es lo que va a ir encima de nuestro almuerzo. Voy a hacer 2 huevos en total. Ahora otra cosa que ya tenía listo era quinoa que había sobrado del día anterior, así que voy a utilizar esta quinoa y la voy a agregar a las verduras. Vamos a mezclar esto y como les había mencionado anteriormente, voy a agregar un poquito de voy a agregar un poquito de salsa de soya simplemente para darle un poco de sabor. A veces me gusta mezclar la quinoa con las verduras o a veces simplemente me gusta tener las verduras a un lado y la quinoa a otro lado. Esta vez simplemente quise mezclar todo y agregar la salsa de soya como ven aquí. Y las papas ya casi estaban listas, chicos, así que decidí agregar un poquito de queso Edam Light. Realmente eso se me ocurrió a último momento. Simplemente lo puse por unos cuantos minutos más hasta que el queso se empezó a derretir. Una vez que eso está listo, ya podemos armar nuestro plato, así que vamos a agregar un poquito de cada cosa. Tenemos la quinoa, tenemos la ensalada de tomates que estaba deliciosa. Para mí eso fue como que el centro de atención el día de hoy. Agregué también las papas con el queso y por encima le agregué los 2 huevitos que habíamos preparado anteriormente. Y una vez que armé mi plato me di cuenta que faltaba un poquito de color, era como que faltaba el color verde, así que agarré un poquito de perejil y lo puse por encima y definitivamente se ve mucho mejor. Y eso fue todo por el almuerzo, chicos. Hice la prueba con el huevo y como se dan cuenta todavía está un poquito líquido por adentro, que es como a mí me gusta, así que todo salió a la perfección. Lo siguiente que les voy a mostrar para el almuerzo también es otra receta que realmente es bastante, o sea, te va a llenar bastante, no vas a sentir que obviamente te está faltando nada porque vamos a incluir todos los macronutrientes que necesitamos. Estoy preparando pollo al horno y ya que estoy llevando todo esto al horno también decidí agregar un poco de verduras, puse zanahorias y también estoy utilizando oyuquito. Oyuquito es un tubérculo bastante ligero a comparación de la papa, es bajo en calorías y es delicioso y te llena bastante. Así que voy a llevar todo eso al horno con un poquito de aceite de oliva, con sal, pimienta y mientras tanto voy a preparar un puré. Estoy preparando puré aquí en realidad es para varias personas, así que estoy utilizando 3 papas. Si sería solo para mí sería simplemente una papa y lo que voy a hacer es que esta papa se cocine con un poco de agua. Voy a cocinar este brócoli en un poco de agua hirviendo y una vez que ya está cocido voy a agregar también espinaca porque es lo que tenía a la mano. La espinaca se cocina súper rápido, así que asegúrense de simplemente agregarlo al final ya bajando o apagando el fuego. Una vez que tenemos las papas listas las voy a presionar con un tenedor y luego en una licuadora puse ya el brócoli y también puse la espinaca. Luego lo transferí a las papas que ya las había presionado con el tenedor. Vamos a sazonar esto con un poquito de sal, pimienta y agregué un poquito de leche. Fue como una cucharadita o una cucharada, perdón, de leche simplemente para soltar un poco la mezcla. Y acá está ya el pollo listo. Me encanta hacer pollo al horno porque realmente siento que no ensucio mucho en la cocina y es bastante fácil de hacer y además de eso bajo en grasa. Voy a preparar mi bol. Tengo aquí el pollo, las verduras y mi puré. Realmente este almuerzo fue muy delicioso y otra vez fue un plato que realmente hizo que me sienta bastante llena. Ustedes obviamente pueden acomodar esto a la cantidad de calorías que ustedes necesitan, simplemente agregando un poquito más, ¿no? Que la porción sea un poco más grande. Eso es lo que yo necesitaba en estos momentos. En este almuerzo vamos a hacer algo bastante simple. Este fue uno de estos días en los que realmente no tenía mucho tiempo, así que este almuerzo tuvo que ser bastante rápido. Y acá parece que estoy asesinando a este camote, pero lo que estoy haciendo es haciéndole huequitos con el tenedor porque lo voy a llevar al microondas.
Ahora, no estoy segura si necesitas hacerles tantos huecos, pero yo se los hice y lo llevé al microondas por aproximadamente 5 o 6 minutos. Mientras tanto, vamos a picar un poquito de cebolla. También tengo ajo, un diente de ajo, y también voy a utilizar tomate. A eso también le voy a agregar culantro picadito y también voy a utilizar frijoles. Frijoles que yo ya tenía listo. En mi casa nos encanta preparar los frijoles con anticipación. O sea, cada vez que hacemos frijoles preparamos un montón y lo guardamos en la refrigeradora y lo vamos utilizando en los próximos 2-3 días. Ahora, lo que vamos a hacer es esperar a que el camote esté listo. Pueden utilizar papa. Yo metí el camote en microondas, cosa que me arrepentí un poquito porque siento que se ha secado mucho. O sea, si es que lo ponen en el microondas, traten de ponerlos por 3 minutos, luego revisar y ver si es necesario seguir cocinándolo. Pero bueno, no hay problema, ya está listo. Y acá están mis frijoles. Como se dan cuenta, frijol también tiene bastante proteína, chicos, así que este es un excelente plato para las personas que no comen carne. Vamos a empezar cocinando la cebolla. Estoy utilizando cebolla, aceite de oliva, y vamos a cocinar la cebolla, pero que no se nos vaya a quemar. Muy importante. Lo único que voy a hacer es que suden un poquito, no quiero que se doren. Y luego vamos a agregar el ajo y por último también voy a agregar el tomate. El tomate lo voy a agregar y también voy a sazonarlo con un poquito de esta mezcla de diferentes especias que es especialmente para hacer tacos. Si no tienen este condimento específico, simplemente agreguen sal, pimienta, comino, paprika, si tienen paprika o no sé, algo parecido a eso. Estoy segura que en todos los países tienen una versión similar y vamos a mezclarlo hasta que todo se combine y empiece a agarrar sabor. Por último voy a agregar los frijoles que ya están cocidos. Eso te va a ahorrar un montón de tiempo. Es por eso que me gusta preparar esto con anticipación. Vamos a mezclarlo y vamos a sazonar con un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Ahora, necesitaba aquí un poquito de líquido y decidí agregar vino. ¿Por qué vino? Porque ese día habíamos abierto una botella de vino. Pueden agregar, si gustan, un poquito de agua, un poquito de caldo. Solamente le agrego un poquito. Si se dan cuenta, ha sido una cucharada, 2 máximo. Eso le va a dar un sabor bastante rico. Vamos a mezclar. Y una cosa que me hubiera gustado agregar acá, chicos, es haber agregado de repente carne molida o de repente pollo deshilachado. Si tienen un pollo que les ha sonado el día anterior, lo pueden agregar aquí, o simplemente la carne molida como les había dicho. Pero yo lo hice así, sin ningún tipo de carne. Voy a agregar un poquito más de culantro ahorita y luego también para decorar. Y una cosa que agregué al final, y no estoy segura si los mostré aquí o no, pero agregué orégano. ¿Por qué orégano? Porque mi madre me dijo de que el orégano te ayuda a que no te den gases cuando preparas algún tipo de legumbres. Así que le hice caso y agregué un poquito de orégano. Ahora sí podemos armar nuestro plato. Tengo aquí el camote. Si se dan cuenta, está un poco seco. Está cocido, pero está un poco seco. Ese fue mi error. Así que si pueden, no lo cocinen tanto o prepárenlo en la olla, que sería ideal. Yo lo preparé en el microondas porque quise ahorrarme un poquito de tiempo. Voy a machucarlo un poquito con el tenedor porque quiero que sea un poquito tipo puré. Y encima vamos a agregar nuestros deliciosos frijoles que realmente no te hacen extrañar la carne, no te hacen extrañar el pollo. Así de por sí es delicioso, pero obviamente, como les había dicho, si quieren agregar más pueden agregarlo. Ahora, una sugerencia de mi papá, que también comió esto conmigo, es de que le agregue de repente algún tipo de aceite. Él le agregó un poquito de aceite de oliva por encima y estaba buenísimo. Ese es un muy buen tip y le prometí que iba a compartir eso con ustedes. También agregué un poquito de salsa, pero como les había dicho, el camote estaba un poquito seco, así que un poquito de aceite de oliva podría resolver todos nuestros problemas. Y con esto completamos nuestro almuerzo del día de hoy. Bastante simple, delicioso, saludable. Lo único que sí me quedé con ganas es agregar un poquito más de palta al costadito, así como hicimos con el desayuno. Ahora vamos a ir a lo que es el almuerzo y para eso yo quería preparar algo bastante fácil.
algo que puedan preparar más que todo con anticipación. Muchos de ustedes me han pedido que por favor comparta recetas para personas que no tienen mucho tiempo para cocinar o personas que de repente trabajan en oficina como yo lo solía hacer. Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, así que eso era una de las cosas que siempre preparaba y la tenía en la refrigeradora por 2 o 3 días y eso era lo que comía porque obviamente no tenía tanto tiempo para cocinar todos los días. Simplemente estoy tomando pechuga de pollo, he comprado una pechuga completa, de acá me pueden salir alrededor de unas 4 o 5 porciones y lo voy a condimentar con todos los condimentos que les estoy poniendo ahorita aquí en la pantalla. Una vez que tenemos esto condimentado, lo que voy a hacer es llevarlo al horno y ustedes saben que cada vez que llevo algún tipo de carne, pollo al horno me gusta agregar verduras, aprovechar que ya el horno está caliente y por qué no agregar cosas extras, así que también voy a aprovechar a agregar un poquito de papa y zanahoria y lo voy a llevar a un horno precalentado aproximadamente 180 grados. Normalmente si corto el pollo relativamente delgado como lo están viendo ahorita me toma alrededor de 25 minutos, pero cuando quiero hacer un pollo entero normalmente me toma alrededor de 1 hora en el horno. Normalmente lo que yo solía hacer con este pollo era simplemente cortarlo en trozos y guardarlo en la refrigeradora y lo iba utilizando durante la semana. Así que en este caso, como voy a preparar mi almuerzo, voy a tomar una pieza de pollo y lo voy a cortar en trocitos. El resto en realidad lo voy a guardar para más tarde. Y lo que quiero hacer aquí es utilizar esta tipo tortilla. No es tortilla, es un pan árabe bastante delgadito y está hecho de linaza. A esto lo voy a rellenar con diferentes cosas, empezando con hummus. Y si ustedes no están familiarizados con lo que es el hummus es una pasta que se hace de garbanzo, jugo de limón, semillas de sésamo, aceite de oliva y otras cosas más. Y no se preocupen que les voy a enseñar cómo es que yo preparo mi hummus y eso también es algo que lo preparo con anticipación. Pero también quiero rellenar esto con verduras, así que voy a agregar espinaca, pimientos rojos. Luego voy a acomodar el pollo por encima y lo único que vamos a hacer es enrollar esto como si fuera un burrito. Así, la manera en que me gusta guardar esto, si lo estoy preparando con anticipación, es simplemente envolverlo con papel aluminio. De esa manera es fácil de llevar, fácil de comer. En realidad, si estás en un espacio pequeño como una oficina, y además de eso lo puedes comer frío y lo puedes comer también caliente. Pero esta vez decidí preparar este pico de gallo con cebolla, tomate, culantro, jugo de limón, agregué también jalapeños y vamos a condimentar esto con sal, pimienta y lo voy a dejar a un ladito. Esto es lo que voy a comer aparte de el pollo que había preparado en el almuerzo. Si se acuerdan, había metido pollo al horno con unas cuantas verduras, así que eso es lo que... Así que en un plato voy a acomodar un poquito de arroz, otra pieza de pollo que había preparado en el almuerzo. Las verduras no las comí en el almuerzo, pero sí las estoy agregando ahorita a la cena. Y además de eso voy a agregar un poquito de ese pico de gallo. Como se dan cuenta, preparar cosas al horno realmente te ahorra bastante tiempo y puedes cocinar como que en cantidades grandes, especialmente si quieres cocinar con anticipación. Así que eso es todo lo que he comido el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Como siempre, si les gusta el video, no olviden de darle like en la parte de abajo. De esa manera me ayudan un montón por aquí por el canal. Y además de eso, si son nuevos al canal, no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Les mando muchos besitos y nos vemos muy pronto en el próximo video. Ahora para el almuerzo, chicos, aquí sí me tomé un poquito más de tiempo. Tenía ganas de comer curry. Hace muchísimo tiempo, probablemente meses, que no preparaba curry, así que decidí prepararlo el día de hoy. Fui a una tienda asiática a comprar la leche de coco y a comprar el polvito de curry. Ahora voy a empezar a cortar las verduras. Me gusta dejar todo listo para que cocine mucho más rápido, así que empecé cortando un poquito de cebolla y además de eso estoy utilizando estos pimientos rojos. Voy a agregar bastante verdura
verdura. A mí me gusta agregar verdura cada vez que puedo, simplemente porque obviamente estoy incrementando mis micronutrientes y además de eso, ¿no?, las vitaminas, y además de eso agregas volumen a la comida. Voy a cortar también pollo. Estoy utilizando pechuga de pollo. Bueno, empecé utilizando pechuga de pollo y luego le puse de todo, chicos. Incluso la parte de la pierna la he cortado en trozos. Ustedes pueden usar lo que más les guste. Vamos a empezar cocinando la cebolla, que está cortado en cuadraditos chiquititos. Lo voy a cocinar con un poquito de aceite de oliva. Normalmente aquí yo trato de utilizar una cucharada de aceite de oliva cada vez que hago una comida así parecida, y acuérdense que las porciones realmente dependen de cuántas calorías tú necesitas. Yo estoy cocinando para 4 personas y además de eso me sobró bastante comida para la cena. Una vez que la cebolla ya está cocinada, vamos a agregar el pollo. Este pollo ya está sazonado, le he echado sal y pimienta antes de agregarlo aquí. Y vamos a empezar a cocinarlo. Lo que quiero es que se vaya cocinando y que se empiece a dorar. Así que tienes que estar moviéndolo por unos cuantos minutos, unos 10 minutos, no, de repente un poquito menos, dependiendo de cuánto fuego le pongas. Pero una vez que ya está empezando a cocinar, le podemos agregar el resto de los ingredientes. También he agregado ajo o guión rallado y por último estoy agregando el curry. Más o menos agregué como una cucharada de curry para toda esa preparación y lo empecé a mezclar. Como se dan cuenta, ya empieza a cambiar ese colorcito, ¿no?, que es tan particular del curry. A eso le vamos a agregar leche de coco. Yo he comprado la leche de coco. Hay uno que es light y hay el regular, ¿no? Ustedes pueden usar el que más prefieran. Yo prefiero utilizar el que es light, simplemente porque es un poco más bajo en grasa. Además de eso, no necesitas poner tanto. Yo antes solamente le ponía leche de coco, pero realmente puedes poner la mitad de leche de coco y la mitad de agua o caldo de pollo, si es que tienes caldo de pollo. Yo no tenía, así que agregué un poquito de la leche y además de eso he estado agregando agua dependiendo. Como les había dicho anteriormente, voy a tratar de agregar verduras aquí a este plato, así que estoy agregando esta zanahoria que está rallada y voy a dejar que se cocine un poquito. Se va a cocinar bastante rápido. Luego vamos a agregar lo que son los pimientos. Esto ya lo estoy empezando a agregar casi al final porque no quiero que las verduras se cocinen demasiado. A mí no me gusta que estén tan cocinadas, así que casi siempre lo hago al final. Una vez que agregamos ya los pimientos, pueden utilizar incluso champiñones. Si tienen champiñones quedaría buenísimo. Al final voy a agregar otra verdura más, voy a agregar espinaca, pero la espinaca la voy a agregar una vez que ya todo está listo. Simplemente apago el fuego y le agrego la espinaca por encima y se va a terminar de cocinar súper rápido. Esa es una excelente manera, como les digo, de agregar volumen, y realmente la cantidad de calorías que estás aumentando con las verduras es casi nada, así que obviamente no se olviden de sazonar el curry. A mí me gusta siempre probar al final a ver si le falta un poquito de sal o le falta algo más. Yo sé que muchas recetas de curry te piden agregar miel o azúcar rubia, si no me equivoco, pero yo no hago eso, yo lo dejo así tal cual y sabe delicioso. Obviamente no va a faltar la ensalada. Ustedes saben que siempre me gusta preparar un poquito de ensalada simplemente con lechuga. En este caso estoy utilizando rabanito, he utilizado también pepino, sal, pimienta y un poquito de jugo de limón. Ahora sí voy a empezar a armar mi plato. Como se dan cuenta, tengo arroz blanco, que simplemente es arroz con agua. Es lo único que yo utilizo para cocinar el arroz. Si ustedes quieren agregar ajo y todas esas cosas que a algunas personas les gustan, no hay ningún problema. A mí me gusta así súper simple. Y obviamente le voy a agregar bastante juguito, porque esa es la parte que más me gusta de esta comida. Agregar el juguito del curry por todo el arroz es delicioso. Si no quieren servirlo con arroz, lo pueden servir con algo diferente como quinoa, o pueden utilizar incluso papas sancochadas, ¿no? Pero bueno, esto va a ser mi almuerzo.